tocar es un punto muy específico, el derecho al recurso de la víctima, con una pregunta que inicia la exposición: si el derecho al recurso, si la víctima tiene derecho al recurso o derecho a la revisión integral. A lo largo de la exposición nos vamos a dar cuenta por qué utilizo la disyuntiva, por qué hablo de o, como si derecho al recurso pudiera interpretarse como a contrario como se ha venido interpretando, es decir, pareciera que el derecho al recurso se ha identificado con el derecho a la revisión integral. Y veremos que en el caso de la víctima puede haber algún problema con una interpretación de esta naturaleza, a la luz fundamentalmente de la jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Primero voy a hacer referencia a una serie de posturas a favor de la unilateralidad recursiva, es decir, aquellas que le asignan derecho al recurso solo al imputado. Es conocida la posición de Mayer, que hace referencia al necesario impedimento del recurso del acusador contra la sentencia absolutoria, con base en el principio o en la garantía ne bis in idem. Por supuesto que esto exige una concepción del ne bis in idem, que es la que actualmente tiene la Corte y que no es la posición tradicional acerca del ne bis in idem, acerca de la prohibición de la doble punición. Y también Mayer lo funda en la soberanía del jurado, aquella que deja traslucir el concepto de que el jurado baja la cortina, que no la puede subir nunca más el Estado a través de ningún medio de impugnación de ningún recurso. Sobre la base de estos dos principios, a pesar de que nosotros no tengamos jurado efectivamente, pero deberíamos tener por lo menos los postulados aplicables al jurado aunque no lo tengamos, es que por estos dos principios él cierra la posibilidad de que haya recurso del acusador contra la sentencia absolutoria, y me parece que estas son reflexiones que valen no solo para el acusador público, porque precisamente la cuestión de entrar a jugar la garantía ne bis in idem hace que estos argumentos sean aplicables a ambos acusadores y no solamente al acusador público. Pastor también esgrime la unilateralidad con dos argumentos. Primero, que las garantías son solo del imputado, y segundo, la interpretación literal de los tratados. Esto de que las garantías son solo del imputado parte de una interpretación de cuáles fueron los orígenes del Estado de Derecho y fundamentalmente quién era la víctima de la Inquisición. La víctima de la Inquisición era el imputado. Entonces, todo el sistema de garantías se ha pensado en función de ponerle frenos al abuso del poder del Estado respecto de esa persona. Entonces, en función de esto es que no puede considerarse nunca que exista un derecho de defensa en juicio del que sea titular el Estado. Luego, la interpretación literal de los tratados internacionales de derechos humanos, normas que han sido mencionadas muchas veces aquí, y que hablan de un derecho del inculpado a provocar la revisión del fallo ante un tribunal superior. Por supuesto que hay otras reglas que ponen en duda esta circunstancia, porque no se hace referencia al imputado sino a persona, pero si uno toma como base que los trabajos preparatorios de la Convención Americana de Derechos Humanos fue precisamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, claramente ese pacto habla de la persona inculpada de delito y no de la víctima. Bueno, esta posición es compartida por otros autores como Palacio, Vidar Campos, etc. Pero lo que parece ser claro frente al Estado, es decir, no existe un derecho de defensa del Estado, entra de alguna manera en crisis cuando pensamos en este sujeto, que es la víctima. O sea, lo que es claro frente al Estado parece no serlo cuando estamos frente a la víctima, obviamente constituida como parte querellante. Tenemos posturas a favor de la bilateralidad recursiva y tenemos para mí la posición más equilibrada y mejor fundada, que ha sido la de Marcelo Solimine, que está aquí presente entre nosotros. Él habla del derecho a la doble instancia en sentido amplio, es decir, no solamente para el imputado, sino también para el acusador particular, no para el Estado. El derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas, que surge del artículo 8.1 y artículo 25 de la Convención Americana, de lo cual extrae que la garantía procesal es del ciudadano, es decir, víctima o imputado y no el Estado. Y por lo tanto aboga en favor de la bilateralidad. Cafferata hace referencia también en un meduloso trabajo sobre los derechos humanos en el proceso penal, en un capítulo específico, de la necesidad de garantizar el derecho a la justicia de la víctima
Y, por supuesto, aboga o adscribe a una visión restringida del nebis in idem. Esto es que solo protege frente a una nueva persecución penal cuando una persona ya ha sido sentenciada, ya ha sido condenada, ya ha sido penada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación adhiere a esta postura en el fallo Giuri. El fallo Giuri claramente habla de un derecho al recurso de la víctima. Y esto también está en el voto del juez Zaffaroni en un muy reciente fallo del 31 de agosto de este año, que es el fallo Sandoval. De manera que uno puede decir que la posición de la Corte es reconocerle un derecho fundamental a recurrir a la víctima. Muchas cosas que voy a decir acá seguramente ya han sido dichas muchas veces en el día de ayer, ¿no es así? ¿Cuál es el problema que aparece en la revisión integral de la absolución? Si uno pretendiera que se pudiera realizar una revisión integral de la absolución. Bueno, revisión integral ya se sabe que abarca no solo la cuestión de derecho, sino también la cuestión de hecho. Un recurso que no cuestiona fijación de los hechos no necesita de reenvío, el típico recurso por inobservancia de la ley sustantiva. No se cuestiona la fijación de los hechos y, por lo tanto, el Tribunal Superior perfectamente puede dictar la nueva sentencia en forma directa y sin reenvío a nuevo juicio. Pero desde que un recurso que pretende cuestionar la fijación de los hechos, esto hace inexorable e imprescindible el reenvío a nuevo juicio. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente, de otra manera, no sobrevive la oralidad. El juicio oral es, digamos, y sobre todo dos máximas derivadas del juicio oral, que son la identidad física del juzgador y la concentración del debate y la sentencia, son imposibles en lo que tiene que ver con, imposibles de soslayar en lo que tiene que ver con el juicio de hecho. Para que pueda haber un nuevo juicio y una nueva sentencia sobre los hechos, necesariamente tiene que haber una identidad física de quien juzga y quien dicta la sentencia. Esto no puede ser nunca un tribunal superior que no participó en el debate el que dicte la sentencia condenatoria, sí la absolutoria, pero no la condenatoria. Ahora vamos a ver por qué. Es decir, que esto rompería con la identidad física del juzgador, pero también rompería con la máxima que consagra la unidad necesaria entre el debate y la sentencia, que es algo esencial al juicio oral, porque imagínense que del último acto del debate al momento en que la casación dicta su sentencia condenatoria pueden pasar 1, 2, 3, 4 años, como sea, y la idea es que no pase más que algunos instantes o algún cuarto intermedio entre el último acto del debate y la sentencia, dependiendo del régimen de cada legislación procesal. Esto siempre entendiendo que el juicio oral es una garantía del imputado. Creo que todos estaremos de acuerdo con esto, la oralidad versus la escritura como forma de desterrar la justicia por delegación y por lo tanto los métodos inquisitivos de realización de justicia. Con lo cual claramente volvemos a lo que dije antes, se trata de proteger a la víctima de la Inquisición que ha sido siempre el imputado. El reenvío posterior a la anulación de la absolución como un bis in idem prohibido, es decir, como una afectación a la regla o al principio ne bis in idem. Y aquí tenemos, para esto, que adherir a la concepción amplia, o referirnos a la concepción amplia del ne bis in idem, que es la concepción actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Sandoval. En el fallo Sandoval, por voto de 3 jueces, al menos, Lorenzetti, Fait y Petracchi, remiten a la disidencia de Petracchi y Bossert en un fallo Alvarado, donde se recepta esta visión amplia de la garantía del ne bis in idem, obviamente la mayoría está formada también por Zaffaroni, pero vamos a ver después que la variante de Zaffaroni no es exactamente la que emite la conclusión que sigue a continuación, que es impedir la apelación acusatoria cuando de ella debiera resultar un segundo juicio. Esta es la postura de los jueces Lorenzetti, Fait y Petracchi, pero que no formó mayoría en el fallo Sandoval. Es decir, la prohibición del recurso del acusador contra el fallo absolutorio es la postura de 3 de los jueces, pero como veremos no es exactamente la de Zaffaroni. La variante de Zaffaroni es prohibir el reenvío, pero cuando el error no es imputable al enjuiciado. Él analiza las circunstancias del caso concreto de Sandoval para retomar aquella vieja concepción del ne bis in idem, que es la consagrada en el fallo Pollack, que es uno de los primeros fallos que hace referencia a la prohibición del reenvío cuando el error no es imputable al enjuiciado, sino que es imputable a otros de los actores del proceso. Y